No hay señales de vida. Ya, ya. Nadie lo recibe. Listo. Entonces, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Ahí llegó Beatriz. La clase anterior, ¿cierto? La pena de muerte. No, revisamos la pena de muerte desde un punto de vista histórico, filosófico, social, ¿cierto? Analizamos el concepto de pena de muerte, algunos antecedentes históricos, ¿cierto? ¿Cuáles son las primeras formas de ejecución? ¿Ya? Posteriormente revisamos argumentos a favor de la pena de muerte y otros en contra de la pena de muerte. A favor de la pena de muerte, ¿cierto? Tenemos que puede ser utilizada como disuasión, ¿m? Para que no se cometan más crímenes. Por otro lado, también hay un aspecto económico, ya que tener a una persona privada de libertad es bastante caro, ¿m? Para el Estado y tenemos que pagarlo todos los chilenos. Y finalmente un argumento filosófico que dice que todo crimen debe quedar, no, ningún crimen debe quedar impune, todos deben ser castigados, como una forma de retribuir a la sociedad, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero también tenemos argumentos en contra de la pena de muerte y son muy variados, desde no se puede pasar a llevar el derecho humano a la vida, ¿cierto? Los delitos no disminuyen, no es disuasivo, el juez se puede equivocar y no hay vuelta atrás con el condenado a muerte, ¿cierto? Ya no puede revivir. No solamente, no los crímenes no se solucionan con una ley, ¿m? Con una ley porque se siguen cometiendo y además no se pueden violar tratados internacionales que Chile ha suscrito, como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿cierto? Tenemos diferentes autores sobre la pena de muerte, desde los mandamientos, ¿cierto?, de la religión católica. Tenemos otros filósofos, Rousseau y Gustavo Bueno, que revisamos, y lo más antiguo que tenemos es la ley del talión. Tomás Moro y Víctor Hugo, por supuesto, son contrarios a la pena de muerte. Y finalmente revisamos unos estudios de casos bastante interesantes, que no sé por qué justo ahora se me ocurre, como yo ya tengo la prueba hecha, justo ahora se me ocurre que todos los estudios de caso salen en la prueba. Miren, justo ahora se me ocurrió que todos los estudios de caso, todos salen en la prueba. Lo que se me acaba de ocurrir. Ya, ahí, para que le den una vuelta. Que todos los estudios de caso salen en la prueba. Ya. Modo pánico. No, está súper fácil, ¿ya? Y el otro estudio de caso, ¿cierto? El chacal de Nahuel Toro, con su frase célebre, yo nunca tuve educación de nadie. Y lo fusilaron, ¿cierto? Lo educaron y lo fusilaron. Le negaron el indulto. Y finalmente Hugo Bustamante, el asesino del tambor, y posteriormente acusado del asesinato de Ámbar Contreras, ¿cierto? Ya, la hija de su pareja. Bien, hasta ahí. Eso vimos en la clase pasada, ¿ya? Y ahora, ¿qué vendrá? Yo les pregunto a ustedes, antes de iniciar la clase, les pregunto a ustedes, el curso más participativo del mundo, les pregunto, si ustedes se encontraran en la siguiente situación, 80, 85, 90 años, una salud muy desmejorada, con dolores todo el día, ¿alguien aquí elegiría morirse voluntariamente? ¿Ya? ¿O aprovecharía hasta el último segundo de vida? Interesante. ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? ¿Qué me dicen? ¿Hay que elegir morirse o no? ¿Tenemos ese derecho? ¿Deberíamos tener ese derecho o no? Matías, ¿qué me dice usted? Salma, Antonia, Guido, ¿qué me dice?
Me voy por la eutanasia, dice Matías. ¿Ah? Con 90 años muy mal, prefiero no sufrir. Claro, Abril dice que también. Pareciera, Gisela también. Pareciera que todo, una gran mayoría opina eso, ¿ah? Y hay argumentos a favor o en contra. También deberíamos ponerlo en el caso de que nosotros no fuéramos los afectados, sino que viéramos a un familiar nuestro muy enfermo y tuviéramos que tomar esa decisión al respecto. Por lo tanto, luego de introducirlos a través de opiniones, ustedes ya, ya se imaginarán de qué vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Ahí está. Visiones filosóficas sobre la eutanasia en Chile y el mundo. Vamos a ver filosóficas, científicas, éticas, morales, de todo. ¿Ya? Vamos a conocer distintas visiones sobre la eutanasia en Chile y el mundo. Ese será nuestro objetivo. Y vamos a finalizar, como siempre, con unos pequeños estudios de caso. Ya. Bien, vamos a definir, ¿cierto? Tenemos que definir primero según algún autor o alguna organización respetable, ¿cierto? Ya. La OMS, ¿cierto? Organización Mundial de la Salud. La Asociación Médica Mundial, que ahora en adelante AMM, ¿cierto? Aceptan la siguiente definición de eutanasia. Ya ustedes podrán tener otra, crear otra, pero tenemos esto. Esto lo voy a leer. El acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Una persona muy enferma solicita que se ponga fin a su vida ante esa cantidad de sufrimiento, y esto es petición propia o la de un familiar. Oye, o la de un familiar. Ya vamos a ver cómo, bajo qué condiciones se da. ¿Ya? También tenemos una definición RAE que dice acción u omisión. Miren qué interesante esa parte. Puede ser la acción. Siempre vemos la inyección, ¿cierto? La acción. O la omisión, o sea, dejo de hacer algo, ¿ya? Para evitar sufrimiento a los pacientes y acelerar su muerte. Ojo, con o sin consentimiento. Con o sin consentimiento. Pero interesante que diga acción u omisión. O sea, yo hago algo o dejo de hacer algo. Súper interesante. ¿Ya? Ya. Por otro lado, acá en Chile también tenemos una definición, ¿cierto? La Sociedad Médica de Santiago, ¿ya? Sociedad Médica de Santiago. Y es la muerte indolora. Aquí no debemos provocar sufrimiento, ¿ya? Que se aplica a una persona. También, ¿ven? Consciente o no. Consciente o no. O sea, siempre consciente o no. Que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves o incurables. O sea, ya una enfermedad en grado terminal. No tiene cura. Y está solamente con cuidados paliativos que en alguna medida pueden disminuir el dolor. ¿Ya? Quizá alguno de nosotros ha pasado por una experiencia familiar de ese tipo. ¿Ya? Ya. Y esta se hace administrando ciertos medicamentos, ciertos fármacos, ciertas drogas, o dejando de aplicarlo. Ojo con eso. Puedo aplicarlo y provocar la eutanasia, o dejar de aplicarlo, como ya vamos a ver en algún caso. ¿Bien? Ya está, ahí está definido. Antecedente histórico. Como el profe de historia le gusta esto, antecedente histórico. Ya. Desde la escuela hipocrática, o sea, nos podríamos ir a Grecia, a Roma, más de 2000 años atrás. ¿Ya? Ya estaba prohibido a los médicos la eutanasia. ¿Ya? Porque ya se conocían drogas que podían acelerar la muerte de los pacientes. Por lo tanto, ya estaba prohibido desde ese momento. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, pensemos que en las religiones judío-cristianas, o sea, de la cual deriva nuestra religión principal, digo nuestra como nación, como Estado, ¿cierto? La religión que prima son religiones de tipo cristiana, ¿ya? Donde es muy condenado el suicidio. O sea, solicitar la muerte es una condena religiosa, es condenarse, ¿cierto? Siempre hemos escuchado eso en temas religiosos, ¿ya? Tal cual como es el homicidio, ¿ya? Tal cual como es el homicidio. Pero miren lo que se ve ahí. Llega el Renacimiento, llega la Ilustración, ¿cierto? Llega la luz, la revolución científica, ¿ya? Y por primera vez se plantea que en realidad las personas podrían llegar a tener el derecho a solicitar que se ponga fin a su sufrimiento. Recién aquí, o sea, estamos hablando siglo
quizás del siglo XVI en adelante con el Renacimiento, posteriormente XVIII con la Ilustración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una gran revolución científica. Miren lo que se está haciendo allá, interesante. Médicos están trabajando con un cadáver, o sea, ya no existe ese tabú, ya no existe ese tabú. Si queremos que la medicina avance, bueno, también tenemos que aceptar avances de este tipo, poder trabajar con un cadáver e incluso poder administrar una droga a una persona para acelerar su muerte. Opio, ¿ya? Opio. Luego con muchos años después, ¿ya? Se fabrican drogas que se utilizan en la medicina que permitirían poner fin a la vida de una persona rápidamente, sobre todo, por supuesto, enfermos terminales, ¿ya? Las denominamos drogas opiáceas, como la morfina. ¿Alguien ha visto alguna vez en alguna película de guerra, por ejemplo, que el soldado saca una jeringa así chiquitita y se la clava en la pierna, en el brazo, en cualquier parte? ¿Cierto que sí, Matías? Y que el soldado está chillando de dolor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele, me duele! Y le colocan la morfina y pareciera que actuara de manera inmediata. ¿Cierto, Karen, que dice la Matías? Inmediata. O sea, es inmediata. Claro, hasta el último hombre, rescatando al soldado Ryan, ¿cierto? Esta típica jeringa chiquitita, ¡chup! Y listo. Eso es inmediatamente calma el dolor. Inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente. Yo lo he visto en acción. Pero esa persona pensemos que está herida. ¿Ya? Está herida. Está perdiendo sangre. Por lo tanto, si se le administra otra, lo más probable es que lo matemos. ¿Ya? Y eso es lo que se descubre con la morfina y el cloroformo. Bueno, el caso de la morfina lo conozco más de cerca. Y aquí se comienza a investigar y a proponer que podría ser utilizada para poner fin a una vida de manera voluntaria. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Estalla la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, toda la experimentación que esté vinculada a la muerte es mal vista. Es mal visto, tiene mala prensa. No. ¿Qué está investigando? ¿Algo relacionado con la muerte? No. Nazi. No. Todo eso era relacionado con el nazismo, porque el trauma, ¿cierto? El acontecimiento monstruo, como diría Ken Nora, ¿ya? Dejó marcada a esa generación. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la muerte o control de la vida, ¿ya? No era aceptado. ¿Ya? No era aceptado. Pero, por otro lado, recién en 1985, miren al año, miren el recorrido histórico que hicimos. Recién en 1985, Holanda, la tierra de los tulipanes, españolizó la muerte provocada por médicos de pacientes terminales. ¿Ya? O sea, la eutanasia. Recién, en 1985. Ahí fue el comienzo de esto que estamos discutiendo ahora. ¿Ya está? Ya. Tipos de eutanasia. Vamos a ir un poco a la ciencia para que aprendamos también esto. Hay una eutanasia directa, ¿ya? Y en la eutanasia directa se adelanta la muerte, ¿ya? Del paciente, porque el paciente tiene una enfermedad en grado terminal que ya no tiene vuelta atrás, llegó a un punto de inflexión, ¿cierto? En que no tiene cura. Lo importante es que esta puede ser vía inactiva o pasiva, ¿ya? Y además puede ser voluntaria o involuntaria. Ya está, explicamos. No me pongan cara de correr, explicamos. ¿Ya? En la eutanasia activa se realizan acciones. Se prepara el quirófano, quizás se prepara el paciente en la casa, ¿ya? Para provocar su muerte. Activa, por eso, activa se realizan acciones, ¿ya? La muerte es consecuencia de una acción, en este caso del médico. Ojo, del médico, miren lo que estoy diciendo, ¿ah? Esto no es el tío, ni el primo, ni nadie que le inyecta cloro, no. Es todo un proceso legal en que un juez, ¿ya? Dice sí, autorizado a realizar el procedimiento, y lo administra un médico, ¿ya? Entonces el médico realiza una acción, inyecta en este caso una sustancia que provoque la muerte, una sustancia letal, ¿ya? Perfecto. Por eso es activa. En cambio, en la pasiva que ocurre bastante y ocurre de manera ilegal incluso, ¿ya? La muerte resulta como efecto de que yo dejo de hacer algo.
Ya, dejo de hacer algo. Por ejemplo, el paciente, para ser mantenido con vida, se le debería administrar cierto medicamento o estar conectado a cierto equipamiento. Bueno, yo dejo de realizar esa acción y por lo tanto provoco la muerte de la persona. ¿Ya? Activa y pasiva. ¿Bien? Retiro ese soporte indispensable de la persona y eso es pasivo, porque dejo de hacer algo. ¿Bien? Ya. ¿Lo conoce alguien? Javier Bardem, un actor muy conocido, español. Bueno, Javier Bardem, listo. Ya les voy a comentar. Quizá alguien lo conoce. Pero al mismo tiempo puede ser clasificada esa eutanasia como voluntaria y no voluntaria. ¿Ya? ¿Cuál sería voluntaria? ¿Sabe qué, señor juez? Declaración. Yo acepto, Jorge Ramírez, que estoy tan mal físicamente, tengo 98 años, ya no quiero seguir viviendo con este sufrimiento, porque además mi familia también sufre, así que no, ya está bueno. Por lo tanto, la persona, el paciente, racionalmente, después de todo un proceso, no es llegar y decirlo, y al otro día esto va a ocurrir, ya acepta ser eutanasiado, ya recibir la muerte médica asistida, la MMA, como se ocupa en algunos países en términos científicos, ¿ya? Esa persona tiene que estar en completo estado de discernimiento, no puede estar mal, digamos, después de una evaluación psicológica o psiquiátrica, ¿ya? Pero también tenemos la eutanasia no voluntaria, ¿ya? ¿Y cómo esto, profesor? El paciente no puede dar a conocer su opinión, ¿ya? Está en un estado. Gisela, Gustavo Cerati, podría ser, ¿cierto? Ya, él finalmente falleció, pero podría ser, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Yo no recuerdo, pero bastante tiempo, me parece que años, él estuvo en estado de coma, ¿cierto? En estado de coma. Ya, pensemos en un. Gracias, Gisela, súper, ¿eh? Yo sabía que Gisela sí me acuerda. Ya. Gustavo Cerati, de Soda Stereo, yo creo que todos lo conocemos. Entonces, un paciente de ese tipo, que estaba en estado de coma varios años, muy deteriorado su físico, pensemos que solamente está alimentado por vía parental, ¿cierto? Ya. Con suelo. Ya. No puede decir, oye, yo me quiero morir, no puede dar ninguna señal, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, es un familiar el que debe tomar la decisión. Por eso les preguntaba al principio de la clase, qué difícil para los familiares, ¿cierto?, tomar esa decisión, ¿ya? Que es el último recurso, ya que la persona está, aparentemente, pensamos que está sufriendo. Súper difícil, y la persona no hace nada, no puede, ni siquiera podemos decirle, oye, si es sí, pestañea, si es no, pestañea 2 veces, no sé, un perrito, ¿ya? No le podemos decir ni siquiera eso, ¿ya? Porque está en estado vegetal, está en estado de coma. Por lo tanto, la decisión es tomada por un tercero, por un familiar directo, ¿ya? Ver, Gisela ya hizo el trato con su familia. Mire, se adelantó a todos nosotros, ¿ya? Y por supuesto, ahí la decisión muy difícil tiene que tomar la familia. Esta película justamente habla sobre el tema. La película. Miren, podría acordarse el nombre de la peli. Gisela. Esta película completamente trata de la eutanasia. Ya se llama Mar Adentro y es protagonizada por este actor bien conocido. Se llama Javier Bardem. ¿Ya? Él es un marino que queda tetrapléjico. ¿Ya? No funciona ninguna de sus extremidades. Ya. No funciona ninguna de sus extremidades. Entonces ya está aburrido de ese tipo de vida. Ya conoce a una mujer y la convence de que lo asista. En su muerte. Entonces le entrega un vaso con cianuro diluido, ¿ya? Él se lo toma y muere. La peli de Yo antes de ti no trata de eso. No entendí su redacción, Karen, pero me imagino más o menos lo que puede estar diciendo. ¿Ya? La peli de Yo antes de ti. Es que... La película se llama Yo antes de ti. Hay una película que se llama Yo antes de ti, que trata sobre una persona que tuvo un accidente de moto, si no me equivoco,
por lo que queda paralizado totalmente, no puede moverse y justo por eso pide la eutanasia. Y al final, bueno, es spoiler, pero al final sí termina falleciendo. Claro, ya, ahora me iluminé. Sí, hay un grupo de metal que se llama Metallica. No sé si alguien lo conoce. No sé si alguien lo conoce. Ya. Metallica tiene un tema de quizá principios de los 90, finales de los 80, del álbum Metallica Metallica, y el tema se llama One. Se escribe One en inglés. ¿Ya? Y la letra de esa canción y el video está basado en una película. La película se llama Johnny tomó su fusil. ¿Ya? La película habla de un soldado que va a la guerra, vuelve y vuelve sin brazos y sin piernas, solo el tronco, y sobrevive. ¿Ya? Y lo tienen ahí, el puro tronco y la cabeza, no habla, no tiene ningún sentido, quedó exactamente, sí, exactamente, Clemente, no tiene ningún sentido, no hace nada, ¿ya? Pero está consciente, ese es el problema, sabe lo que está pasando, ¿ya? Sabe lo que está pasando. Y uno de los médicos, ya uno de los médicos, de los militares que lo visita, se da cuenta que el soldado se comunica por Morse, y por Morse les comunica que lo maten, ¿ya? Pero ellos dicen que no pueden hacer eso. Bueno, de eso se trata la canción One, interesante, quizá alguien la quiere escuchar llegando a la casa, o sea, más rato, ¿ya? Ya, pero ahora también tenemos la eutanasia indirecta, ¿ya? Indirecta. ¿Y por qué esto de indirecta, profe? A ver, pero sí lo vi. Ah, pero es que de eso se trataba la película y además que está realizada en una época en que nadie hablaba de eutanasia, ¿cierto? No es una película moderna, es una película muy antigua, más antigua que el hilo negro. Eso es lo que pasa. Claro. Entonces, en la eutanasia indirecta, no es acortar la vida, es aliviar el sufrimiento. Ojo, aliviar el sufrimiento, por eso es que coloqué la imagen ahí de la morfina. ¿Ya? Entonces se realizan una serie de procedimientos, por ejemplo, de administrar drogas que calmen el dolor, ¿ya? Pero que como efecto secundario van a provocar la muerte. Porque si yo le inyecto más morfina de la necesaria, como en las películas, la persona se va a morir. Se va a aliviar el dolor, pero se va a morir, ¿cierto? Efecto secundario va a provocar la muerte, la vida se va a acabar. Finalmente, lo que les mostré en esta película, ahí, ¿cierto? Que la amiga le prepara un tecito con cianuro y él lo toma en la película. Podríamos establecerlo como un suicidio asistido. Finalmente, todo encaja dentro de la eutanasia, ¿ya? Pero tiene diferentes denominaciones para efectos legales, ¿ya? Para efectos legales. Porque el suicidio asistido no estaría permitido, porque siempre la eutanasia debe ser realizada, ejecutada por un médico. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Por lo tanto, nosotros lo podríamos llamar un suicidio asistido. Y como coloqué ahí en rojo, me parece súper importante que recién estamos hablando de esto. En Chile vamos a ver que recién estamos hablando de esto. Por lo tanto, van a encontrar múltiples definiciones. ¿Ya? Lo importante es que las conozcan. ¿Ya? Vamos con el argumento a favor. ¿Ya? Y el argumento a favor principal, por supuesto, es la compasión. ¿Cierto? ¿Cómo va a tener esa persona ahí, a esa persona en coma vegetal, años, deteriorándose físicamente, neurológicamente, su piel llena de escaras, ¿cierto? Se hacen hoyos en la piel, hoyos, esto es real, yo lo he visto, hoyos en la piel a las cuales se debe efectuar curaciones, hacerle el aseo diario, una situación que no es digna para el paciente, ya que el paciente ha perdido todo tipo de autonomía. Por lo tanto, debemos provocar la muerte de esa persona para que tenga una muerte digna. Ahí estamos hablando de ese concepto, ¿cierto? Muerte digna, para eliminar todo tipo de sufrimiento y tenga una muerte digna. ¿Ya? Mire lo que dice la filosofía. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre matar a una persona y terminar con su sufrimiento y tener a la persona ahí dejándola morir poco a poco, ¿ya?
poco a poco. Entre uno y otro pareciera ser que la filosofía dice que no es muy diferente, ¿ya? Pero que ponerle fin a la persona sería lo mejor, sería lo más digno. Claro, acabar con su sufrimiento de una. Mire, ahí Gisela lo dijo súper claro, ¿eh? Súper claro, o sea, súper bien, lo dijo súper claro. Ojo, estas son posturas, no es que el profesor está aquí diciendo que afirma, porque así después me dicen, ¿ya? Son posturas, ¿ya? A nivel internacional, incluso en Chile vamos a ver que está también esta postura y otras, ¿ya? Pero aquí hay algo súper importante desde el punto de vista filosófico. La MMA, que es la muerte médica asistida, la manera técnica de llamarle la eutanasia, ¿ya? Respeta la objeción de conciencia. Profe, ¿qué es esto? Imaginemos la siguiente situación. Doctora Gisela, pase box de urgencia y la llama el director del hospital. Sí, señor director. Mire, el señor juez autorizó una eutanasia del paciente terminal de la habitación número 5 y usted ha sido denominada para realizarlo. ¿Tengo que matar a una persona? Sí, eso es. Podemos disfrazarlo, adornarlo, llamarlo de otra forma, ¿cierto? Podríamos. Sí, por su bien. Sí, Gisela, pero ese ya está establecido. Por su bien, ese punto ya está aclarado. Pero vámonos ahora al médico, a la doctora Gisela. La nombro porque justo quedó ahí en el mensaje. La doctora Gisela. Lo que le están diciendo es, doctora, vaya para allá, tome una inyección y mate a esa persona. Y Gisela, en ese momento, quizás es la primera vez que le toca algo así, y podrá decir, ¿así? ¿O no? Claro. ¿Qué pasa si el doctor es Opus Dei, católico, fundamentalista, va a misa todos los domingos? Usted me podrá decir, oye, pero bueno, si es médico. No. La experiencia comparada a nivel internacional, ahí está. Luego lo vamos a ver. La última foto ilumina eso que acaba de decir Gisela. Que el médico está entrenado, equipado, organizado, capacitado para salvar vidas, no para que lo manden a eliminar a alguien. Por lo tanto, se respeta la objeción de conciencia, o sea, que el médico pueda decir sí o pueda decir no. ¿Ya? Y eso a nivel internacional se ha respetado, o sea, a ningún médico a punta de pistola lo van a llevar a aplicarle la inyección a la persona. ¿Ya? Eso se llama objeción de conciencia. Mi conciencia me permite objetar ciertas determinaciones. Si alguien es o tiene un amigo o ha escuchado, los testigos de Jehová son muy objetores de conciencia con respecto a las armas. Ellos no pueden tomar armas. Por lo tanto, su religión los exime completamente de realizar el servicio militar, por ejemplo. ¿Ya? O la película que nos mencionaron, ¿cierto? Hasta el último hombre. Sí, claro, también exactamente Giselle, súper. O los que vieron la película Hasta el último hombre, el enfermero era un objetor de conciencia. Hasta el último nunca tomó un arma. ¿Ya? Nunca. Ni bajo los peores peligros en la película, nunca tomó un arma. Ahí se queda explicado qué es la objeción de conciencia. ¿Ya? Ya. Pero también tenemos argumentos en contra. ¿Ya? Y los argumentos en contra, por supuesto, vienen de sectores más conservadores e incluso científicos. ¿Ya? El primero, podemos evaluarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cierto? Nuevamente. ¿Cuál es el primer derecho humano? Siempre, la vida, ¿cierto? La vida humana va a ser el primer derecho humano y lo vimos con John Locke, ¿cierto? Las leyes naturales, y la primera ley natural era la vida, ¿cierto? La conservación, preservación de la vida humana, como valor completamente superior por sobre todo el resto de las cosas. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a poner fin a una vida, aunque esa persona esté sufriendo? ¿Ya? Aunque esa persona esté sufriendo, no se puede establecer la muerte de una persona porque está sufriendo, ¿ya? Por otro lado, aquí tiene mucha relación con lo que dice Gisela. ¿Qué pasaría? Dice este argumento. ¿Qué pasaría si legalizamos la eutanasia y tienen que hacerla médicos
por supuesto, tienen que ser los médicos. Ya, imagínense que hubiera médicos especialistas prácticamente en eutanasias. ¿Ya? Y la gente supiera, se sabría, ¿cierto? Serían prácticamente considerados, por algunos sectores, verdugos. Les faltaría solo la capucha negra y el hacha, ¿cierto? Verdugos, una capa negra, no sé, algo así, ¿ya? Porque los médicos, tal como dijo Gisela, están hechos para salvar vidas. Por lo tanto, podría ser que la población sintiera cierto temor o desconfianza de esos médicos que practican eutanasia. Es probable, porque quizá alguien podría decir, ¿y con quién te toca? Con el doctor González, el carnicero. No, ese tiene el récord de eutanasia, eso yo ya lo estoy viendo. ¿Eh? Somos así, ¿no? En Chile somos así. Yo escucho en los hospitales conversar a las personas y conversan acerca de los médicos, no me digan que no, ¿cierto? Claro. Sí, por supuesto, Gisela, pero normalmente en otros países, con lo que vamos a ver ahora, en otros países se desarrolla en el ámbito público. ¿Ya? En el ámbito público. Porque como es un juez el que da la orden, ¿cierto? ¿Ya? Claro. ¿Ya? Mire, el argumento de Karen lo quería comentar. Claro, la eutanasia es legalizada. Está ahí está. Ahora, cada persona elige. O cada familia elige. Porque una persona que está inconsciente no puede elegir. Entonces será la familia la que elige, ¿cierto? Ya. Aquí en Chile, respecto a esto, expresó su opinión el COLMED, ¿cierto? El colegio médico, que estuvo dio muchas opiniones durante la pandemia, ¿ya? Y dice ahí literal, dice, eso nunca se sabe, claro. El médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente, bajo consideración alguna. O sea, el COLMED, Colegio Médico de Chile, rechaza completamente la eutanasia. Asimismo, la Sociedad Médica Santiago no es un acto que contribuya a ayudar a los pacientes. O sea, ellos criminales, mire, son bastante radicales, en su opinión. A diferencia de lo que han dicho ustedes durante la clase. Miren, ya hay gente que está en contra de la eutanasia. ¿Qué pasa en Chile? En Chile dice la condición política, ¿cierto? Ya la hemos estudiado mucho, asegura a todas las personas el derecho a la vida, ya lo comenté, ¿cierto? Y la vida del que está por nacer. Y eso lo conocemos, ¿cierto? Al mismo tiempo, desde ahí ya partimos sin eutanasia, ¿cierto? Claro, dice. Desde ahí ya partimos con una negación de la eutanasia, ¿cierto? Luego hay una ley que regula los derechos y deberes de los pacientes. ¿Ya? Y ustedes podrían decir, mire, profe, ahí hay un resquicio legal que se podría ocupar para aplicar la eutanasia. Entonces, miren lo que dice en rojo sin negrita, ¿ya? Dice, sí, entre los derechos de los pacientes, la persona puede negarse a aceptar un tratamiento. ¿Sabe qué? Tómese este medicamento. ¿Sabe qué, doctor? Yo no me lo quiero tomar. Perfecto, firme aquí. Bien, ¿qué ha delegado de responsabilidad el médico? O, que también lo he visto, ¿sabe qué, doctor? Sí, dígame, quiero pedir el alta, no quiero estar más aquí en el hospital. ¿Está seguro? Sí, firme aquí, por favor, que usted voluntariamente se va del hospital, ¿ya? Se aplica el alta, váyase, ¿ya? Eso está en los derechos de los pacientes. El paciente puede negarse a no admitir un tratamiento, a no recibirlo, o a solicitar el alta del hospital, ¿ya? Bien, pero al mismo tiempo, la misma ley, miren lo que dice ahí en negrita. En ningún caso, el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de práctica eutanásica o el auxilio al suicidio. Es decir, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero que usted me ponga 3 ampollas de morfina. El médico le va a decir que no. No le va a decir, fírmeme aquí. O le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo me quiero ir del hospital. Si el paciente se va del hospital y corre riesgo de morir, no le van a dar el alta. Porque mire lo que dice la ley. En ningún caso el rechazo al tratamiento podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte,
¿Ya? Ahora, yo sé lo que ustedes me van a decir, profe, ¿y eso que dice Cámara de Diputados de Chile? Claro, eso es 2020 y está todavía ahí. Cámara respalda en general con 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones. El proyecto sobre muerte digna. O sea, ¿está en Chile? Sí. ¿Desde hace muchos años? Sí. Y este es el último proyecto. Y fue admitido. ¿Ya? Por lo tanto, vuelve a comisiones para ser recibido, revisado, porque va con indicaciones. O sea, hay que hacerle modificación. Ahí tenemos la ley actual versus la aprobación de un proyecto que quizás en el futuro permita la eutanasia en Chile. Entonces, seguimos con la ley, la legislación. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Ya? No se requiere la voluntad del paciente en 3 casos. ¿Ya? En 3 casos. La falta de aplicación del procedimiento. ¿Ya? Si eso involucra el peligro de muerte del paciente, no corresponde. Lo mismo cuando la condición del paciente implique riesgo vital. Tampoco. No se puede acelerar la muerte. Y finalmente, cuando la persona esté incapacitada de manifestar su voluntad y no es posible obtenerle a su representante legal. ¿Ya? También, siempre se va a garantizar, se va a privilegiar preservar la vida, ¿ya? No la muerte. No porque, por ejemplo, la persona esté incapacitada de manifestar su voluntad y no se puede obtener de un tercero. No hay mamá, no hay papá, no hay nadie. Es un indigente que fue hallado en la calle, en estado terminal. ¿Ya? No. Se van a adoptar siempre todas las medidas para preservar la vida. Siempre, hasta el día de hoy. Y ese es el proyecto. ¿Ya? Ahí está, ahí les traigo la primicia. Recién salido de la Cámara de Diputados, pero todavía no está promulgado. Es el proyecto. Ser diagnosticado una enfermedad grave, irremediable, sin remedio, mayor de 18 años, por supuesto, encontrarse consciente al momento de la solicitud, no involucra la inconsciencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí funciona lo que dijo Gisela, ¿ven? Declaración previa en un documento de voluntad anticipada, sea una especie como de testamento, como dijo Gisela, ¿ya? Ahí está. Hay que dejarlo previamente establecido, si no, no funciona, ¿ya? Y contar con la certificación de un psiquiatra, de que usted está con todas sus facultades mentales aprobadas para tomar esa decisión, ¿ya? Y finalmente manifestar por escrito su petición de poner fin a su vida, ¿ya? Y eso está aún siendo revisado por la Comisión de Salud, ¿ya? Ya, eso está pasando en Chile. Ay, profe, ¿pero por qué? Estudio de casa. Ya, no a Podoven. Nos vamos a ir a Holanda. Noa Podoven, una niña, ¿cierto? Ahí ya la vemos, una joven, ¿cierto? Cuando era niña, fue abusada, ¿ya? Fue abusada a los 12 años en una fiesta escolar. Bien, o Mario todavía. 3 años después, 11, 12, 13, 14, fue violada por 2 hombres, ¿ya? Y ella entró en tal estado psicológico, psiquiátrico, de miedo, de vergüenza, ¿ya? Que ella no hablaba, no decía nada, no contó nada, ¿ya? Y sola vivió el trauma, ¿ya? Y empezó a escribir un diario, un libro, ese libro, ¿ya? Ganar o aprender, así se llama el libro, ¿ya? Y ella llegó a un momento de su vida muy joven, ¿ya? Muy joven, que ella quería poner fin a su vida, porque no podía soportar la vergüenza, no podía soportar el trauma psicológico, ¿ya? Y le contó a sus padres, ¿ya? Ella en ese momento ya había pasado innumerables cuadros de estrés postraumático, depresión, anorexia, no comía, ¿ya? A causa de estos abusos que yo acabo de mencionar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? En Holanda, miren qué avanzada su legislación. Se puede pedir la eutanasia por casos de sufrimiento psicológico. Miren, qué terrible. Qué terrible, se queda adelantado y qué terrible al mismo tiempo, ¿cierto? Claro. Entonces, Noa fue a una clínica
y solicitó la eutanasia. Por supuesto se le rechazó, porque esto bajo todas unas ciertas condiciones jurídicas. ¿Y qué hizo Noah? Noah regresó a su casa, le contó a sus padres lo que iba a hacer, y Noah se dejó morir. Simplemente se dejó morir. ¿Ya? Simplemente se dejó morir. Después de haber solicitado innumerables veces la eutanasia. No comió, no bebió, no tomó medicamentos, nada. Se dejó morir. ¿Ya? Claro, Gisela, quizá en este caso sí. Quizá en este caso sí. O quizá un compañero diga que no. ¿Ya? Que se pudieran haber tomado otras medidas por anticipación. El problema, miren aquí el problema filosófico legal, lo vamos a denominar. El problema se lo llevaron los padres. ¿Ya? Porque Noah, dice ahí clarito, murió en una cama de hospital, pero en su casa. En su casa. Entonces, los padres no hicieron nada. Ahí en la prueba ustedes me van a contar lo que piensan. Pero, ¿y si los padres no hicieron nada? Claro. Podía ser que de todas maneras pasara, pero ¿y si los padres no hicieron nada? O sea, ¿en qué estado estaban los papás que aceptaron que su hija no comiera, no bebiera, no tomara los medicamentos? Y por eso es que la clínica en la cual se trataba Noah sale con esta declaración. Dice, no murió por eutanasia. Ahí está clarito, ¿cierto? Dice, ella dejó de comer y de beber. Y eso es otra cosa, porque ahora tienen un problema legal los padres. Y si son acusados de asistir a un suicidio, y eso no está permitido en la legislación. Interesante el caso. Interesante, ¿ya? Por lo tanto, de aquí van a salir 1000 preguntas en la prueba, seguramente, ¿ya? Seguramente, me encanta decir eso, ¿ya? Y donde ustedes van a tener que resolver de la mejor manera. Lo válido, por supuesto, el argumento, ahí no hay respuestas buenas ni malas, ¿cierto? Lo válido del argumento, la construcción del argumento, ¿ya? Interesante. Bueno, este es el caso de Noah. Ustedes lo pueden googlear, ahí está el nombre, y averigüen más, si quieren averiguar más todavía para la prueba, para tener mejores reflexiones. Noah Podhoven, ¿ya? Este caso fue en Holanda. Ahí arriba, en vez de Noah Podhoven, yo me equivoqué, lo vamos a corregir inmediatamente para que no se confundan para la prueba y vengan derecho aquí donde tienen que venir. ¿Ya? Ya. Aquí. Ahí está. Lo alargamos aquí un poquito. Listo. Ya está. Solucionado. Valentina, quizás a alguien le suene este caso. Quizás. Porque a pesar del año de fallecimiento, siempre hemos seguido hablando de este caso. Ya, Valentina fue diagnosticada con una enfermedad bastante grave, fibrosis quística, que causa bastante sufrimiento, bastante dolor, ¿ya? Muy chiquitita, a 6 meses de haber nacido. Dentro de su familia ya había un caso anterior, ¿ya? Su hermano había sido diagnosticado con la enfermedad y había fallecido, ¿ya? En 1996, por eso que le digo que el caso proviene del 96, de cuando falleció el hermano, ¿ya? Ya está. El hermano falleció a los 6 años, muy chiquitito. Entonces, Valentina se dio a conocer cuando publicó un video en YouTube. ¿Ya? Ella hizo un video, se grabó, ¿ya? Y publicó un video en YouTube. En ese video, ella enviaba un mensaje a la presidenta Bachelet, ¿ya? En su segundo mandato, ¿ya? Y la presidenta Bachelet le mandaba un mensaje bastante claro, ¿ya? Su dolor es insoportable y por lo tanto le dice, estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ella puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ella lo expresa en el mensaje, el video, en YouTube, ¿ya? Y lo publica en internet. Ante esta situación, la presidenta la visita. La visita, se entrevistan, conversan, se sacan fotos, ya las fotos están disponibles, las pueden ver. Pero le deja claro que la ley no lo permite. Porque la presidenta, el presidente, quien sea,
No puede decir, ya, yo soy el presidente, así que aquí se hace lo que yo digo, yo tomo esta decisión y entonces aplique la eutanasia aquí a la niña. No, no. Eso lo decide el Poder Legislativo. Por lo tanto, Valentina continuó con su sufrimiento hasta 2015. Y falleció en el Hospital Católico de la Universidad de Chile. Ahí hay otro estudio de caso, también para la prueba, ¿cierto? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? ¿Cuál es la mejor forma de resolver esto? ¿De qué forma el Estado de Chile debe hacerse cargo de las personas que están bajo esta condición? Y si realmente es válido decirle a un médico, a un tercero, sabe que usted hágase cargo y vaya y mate a esta persona. Porque lo resolvió un juez de la República y hay que cumplir. Hay que cumplir. No queda otra. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está otro artículo que dice 14 años, 35 kilos. 14 años, 35 kilos. Y ella dice, solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Sí, claro. Claro. O sea, para hacer eso, Gisela y todos, compañeros, para llegar a eso, enviarle un video, comunicarlo en redes sociales para que lo vea el presidente de Chile, imagínense el estado de sufrimiento que hay que estar. Piensen ustedes en el sufrimiento que en ese momento sienten los padres, los familiares. Otra decisión. ¿Cómo lo afrontan los padres? Pregunta para la prueba. ¿Cómo lo afronta el tercero, la familia? ¿Cierto? ¿De qué forma? La familia puede tomar la decisión de autorizar la eutanasia de una persona que no puede comunicarse. ¿Es ético, moral, válido? Entonces vamos cerrando, ¿cierto? Y nos preguntamos cómo queremos morir. ¿Ya? Yo, antes cuando era un joven infante de marina, yo quería ser un héroe. ¿Ya? Yo creo que pasé bastante tiempo por esa época. Y hoy en día ya pienso que ojalá rodeado de mi familia, ¿cierto? Y en paz. Pero cada uno tiene una percepción acerca de su muerte. ¿Ya? En un futuro, para ustedes, ojalá muy, muy, muy lejano, ¿cierto? Quizás pensamos en una muerte que no sea alargada, prolongada artificialmente, y cuando nos llegó la hora, bueno, simplemente es la hora de partir y no provocarnos un sufrimiento mayor a nosotros y a nuestras propias familias, ¿ya? Y si el dolor va a ser tratado, bueno, que sea tratado eficazmente, ¿cierto? Y no ser abandonados prácticamente por nuestro sistema de salud, cuando lo necesitemos, ¿ya? En general, todos queremos recibir una muerte digna, ¿cierto? Recibir un trato respetuoso, recibir una palabra de aliento y quizás tener una mano al lado de nosotros cuando llegue el momento de la muerte. Y algunos también quizás, ¿cierto? Sin dolor, Gisela, y algunos también quizás quieran poner fin anticipadamente a su vida para evitar ese dolor que no pueden ya soportar. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del médico? Yo creo que esa fotografía es muy reveladora, esa lámina. Ahí los médicos cuelgan su bata, ¿cierto? Entonces está colgada la bata de médico y la bata de la muerte, con la hoz, ¿cierto? El típico como representamos a la muerte, ¿cierto? Ya, la bata negra es. Entonces, ¿podemos obligar como sociedad a un médico a aplicar la eutanasia? Porque el Poder Judicial así lo estableció. Es interesante. Y si no encontramos ninguno ese día de servicio, podría ser. Esa tarea no se realiza. Ya, no se realiza. Pero podría ser algo así como de la prueba, me tinca. ¿Qué podría ser? Ya, podría aparecer algo similar en la prueba referente a alguno de los estudios de caso que hemos visto. Ya se pueden dar cuenta que la prueba no va a ser una prueba de las anteriores. No va a ser una prueba tipo verdadero o falso alternativa. Verdadero o falso alternativa y pregunta de desarrollo. Sino que va a ser una prueba bastante particular.
¿Ya? Yo creo que incluso el título de la prueba, spoiler, podría ser estudios de caso. ¿Ya? Preguntas. Soy fan. soy seguidor. ¿Ya? Preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Alguien más aparte de Gisela? Acerca de la clase sobre la eutanasia, la muerte en general. Nos queda una clase vinculada también a la temática que hemos seguido. Nos queda la próxima clase. Ah, qué bueno. Sí, podríamos seguir hablando, pero tengo que encasillarla en 60 minutos. Entonces, bastante privilegio la reflexión versus el contenido, porque ¿para qué tanto contenido si en la prueba yo no